Es noticia, y lo vamos a revisar en esta primera hora del programa, lo que fue el anuncio del Poder Electoral, del Consejo Nacional Electoral, que buena parte de los medios, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo, están reseñando, destacando entre otras el anuncio específicamente para el 28 de julio, a mitad de año, las elecciones presidenciales. Leo, entre otros, este artículo que resume que el CNE ha anunciado ayer que las elecciones presidenciales se celebrarán el 28 de julio, el día del nacimiento de Hugo Chávez. La autoridad electoral lo ha hecho público precisamente ayer, la fecha en la que murió el impulsor del movimiento político que gobierna el país desde hace más de 2 décadas. La fecha exacta en el calendario que toca la comunidad internacional, que toda la comunidad internacional, quise decir, aguardaba, pone en marcha un proceso electoral complejo, cuestionado ya, del que ha sido también vetada la principal opositora María Corina Machado para despejar el camino del presidente Nicolás Maduro. La campaña tendrá lugar entre el 4 y el 25 de julio. Los candidatos podrán inscribirse entre el 21 y el 25 de marzo, lo que en cualquier país podría parecer un trámite administrativo sin mayor importancia. En Venezuela resulta capital. El chavismo se ha mostrado inflexible con la participación de Machado, que lidera la mayoría de las encuestas que se han hecho públicas en los últimos meses. Los tribunales controlados, en este caso, por ejemplo, sobre el tema del electoral político, están desde principios de año ya fijando posición en contra de la participación. Eso sigue generando por parte de la oposición todas las gestiones para poder, por supuesto, lograr esa habilitación de María Corina, siendo la escogida en primarias del proceso organizado por la oposición para ser la candidata presidencial. Pero como leíamos en el resumen ahorita, por ejemplo, la posición asomada ya por parte de uno de los representantes del chavismo, específicamente Diosdado Cabello, él hablaba de que pues esa opción no va. Incluso la frase específica que utilizó fue: el que quiera tener algún nivel de esperanza ficticia está bien, pero no hay forma de cambiar nada, menos a estas alturas. Fue parte de lo que aseveró con relación a las inhabilitaciones, y en este caso específicamente se está hablando de esa líder de oposición en la que la mayoría pues confía, apoya y quiere que corra en este proceso para las presidenciales. Es un punto importantísimo que abordaremos en la entrevista de hoy. Además, los tiempos para este proceso establecido para el 28 de julio pone a correr pues a mucha gente, y además en unos tiempos muy cortos, como decíamos, por ejemplo, lo que es la postulación ya para el 21 de marzo, del 21 al 25. Aquí me detengo para revisar este tema con María Corina Roldán. Como decía, ella es estratega, es consultora política, CEO de la firma Battleground Solution, especialista en comunicación política, en opinión pública. Está trabajando, de hecho, en la región, está constantemente moviéndose en diferentes escenarios electorales. Y bueno, con ella justo vamos a revisar pues lo que es este anuncio del CNE. ¿Cómo lo ves? Bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, como lo comentabas, dentro de ese buen contexto que diste, es un escenario que pone a correr a cualquier persona que desee participar. ¿Por qué? Porque, bueno, inicialmente, si nos vamos al contexto, si nos vamos al pasado, Esto es algo que ha estado en conversaciones tanto entre la oposición como las personalidades del gobierno a través de distintas negociaciones que de alguna u otra forma pues claramente no han llenado las expectativas de sobre todo lo que viene siendo la oposición, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí es cierto es que normalmente o comúnmente las elecciones presidenciales casi siempre se disputaban en diciembre. Entonces, a pesar de eso, uno de los puntos que se estaba discutiendo en la mesa de negociación era que estas elecciones presidenciales se realizaran en el segundo semestre. Evidentemente, esto es un juego estratégico del gobierno porque, por supuesto, al ponerlo en una fecha en la cual el anuncio se realiza unas pocas días antes, unas semanas antes del proceso de inscripción, en medio de una negociación que no está del todo finiquitada, pues claramente eso pone a la oposición en una situación un poco comprometida. Ahora, claro, la pelota está en la cancha de la oposición ahorita. Ahora, exactamente. ¿Qué es lo que se puede ver? Bueno, en primer lugar, independientemente de que esto pueda ser medianamente sorpresivo, lo cierto es que yo siempre digo a nivel de estrategia que no hay ningún escenario que deba ser sorpresivo. Porque el momento en el que tú te planteas realizar una estrategia, lo más importante es posicionarte
en todos los escenarios posibles, y entre ellos medir qué vas a hacer en cada uno de esos escenarios, sobre todo en el peor de los escenarios. Ahorita se presentó para la oposición el peor de sus escenarios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Claramente, ya vimos, por ejemplo, en una elección pasada, la del 2018, que al no ser anunciada por el CNE, sino ser anunciada por la presidencia, se consideró por la comunidad internacional, y lo consideró la oposición como un proceso que no cumplía con los requisitos o las normativas, entonces no decidieron participar. En esta oportunidad, el primer punto es, ¿van a participar? ¿No van a participar? Segundo, si van a participar, ¿a quién van a postular? Evidentemente pueden utilizar la ficha de que María Corina Machado se presente. Ya están estas declaraciones de Diosdado Cabello, sin embargo Diosdado Cabello no encabeza el CNE, pero bueno, ya es una advertencia de una personalidad del gobierno que habría que tomar en consideración. En ese caso tendrían que evaluar si va a ir acompañada al proceso de inscripción con un posible perfil, si lo van a anunciar antes, si no lo van a anunciar antes, para que esto también de alguna u otra forma, entre comillas, tome por sorpresa al otro factor. Realmente pueden ocurrir varios escenarios en medio de esto. Yo sí considero que que María Corina Machado ayer dio unas declaraciones en donde ella estaba llamando a la serenidad. Llamar a la serenidad casi siempre dentro de un factor político habla de que hay un plan. Habría que ver cuál es ese plan. Pero bueno, también viniendo desde la estrategia política te puedo decir claramente que uno nunca revela su estrategia tampoco. Es que no debería ser así, sí, ¿no? No, claramente. Entonces, y más en estas condiciones hasta el final. O sea, yo creo, bueno, la frase que ella utiliza, pero hasta el final para mí es que llegue el último día, la última hora, el último minuto y le levante la mano a alguien, porque sin duda, bueno, lo otro, que ella pueda participar y como dices tú, con una mesa de negociación que no es que no ha terminado de finiquitarse, es que no termina ni de avanzar. Entonces, ahí tampoco hay esperanza, grandes expectativas de que pueda esto cambiar de aquí a una fecha además tan inmediata como el 21 de marzo. Sí, no, y ahorita claramente vemos en la opinión pública que hay mucho movimiento con respecto a esto de si es María Corina candidata, si no es María Corina, qué es lo que va a pasar, si hay apoyo, si no hay apoyo. Hay miles de opiniones al respecto. Lo cierto es que es lo que yo siempre digo, toda campaña electoral, todo proceso político se gana es con dinero y con votos. Y con estrategia, por supuesto, eso ya está implícito, pero con dinero y con votos. Eso del dinero suena extra, o sea, te claro, genera, pero porque uno puede pensar el peor, ¿no? De los escenarios en ese uso del dinero. No. A ver si lo explicas mejor para entender. Entiendo, claro, pero igual, un proceso para electoral, hacer campaña. Un proceso electoral. Claro, movilización. Movilización, desde las pancartas esas que ves en la calle, las camisas que tienen puestas, o sea, todo eso cuesta dinero. Entonces, sí, lo que pasa es que uno se va por el escenario también muy factible de la región latinoamericana, que es la compra de conciencia. Entonces a mí eso me dispara todas las alarmas. No, cuando yo hablo de dinero, por supuesto, es el costo de una campaña. El costo de una campaña, todos los países tienen también topes de campaña para poder fiscalizar a las personas que se van a presentar ante un proceso. Creo que son muy pocos los que no lo tienen, entre ellos puede ser Estados Unidos, Puerto Rico, pero a ver, en líneas generales en Latinoamérica siempre te vas a encontrar con topes de campaña que hay que respetar, y que bueno, pasan por las normativas de los entes electorales. Pero pues por supuesto, en este caso siempre he dicho que se gana con dinero y con votos. ¿Por qué? Porque sin dinero pues por supuesto no puedes hacer una campaña electoral, y con votos pues evidentemente es lo que te lleva a ganarlo. Claramente en el caso venezolano, entre muchos de los análisis hay que tomar en consideración que hay ciertas inconvencionalidades en el proceso, que tiene que ser una estrategia mucho más adecuada, mucho más afilada. Tienes que considerar muchos escenarios, tienes que considerar negociaciones. Hay para mucho que ese voto se respete. Y para que ese voto se Porque respete. mucho voto hay, eso sí lo tienen claro todos los analistas, que justamente en este momento político electoral de Venezuela lo que se tiene es votos, bastantes. Bastante. Bien organizados y con testigos pueden avanzar y lograr el objetivo de cambio. ¿Cómo lo ves? Sí, a pesar de todo esto que estamos viendo y las no condiciones que se tienen. Yo siempre he sido partidaria de que se puede realmente concretar el cambio que desea la oposición a través de la ruta electoral. Sin embargo, esa ruta electoral sí tiene que tener una estrategia que sea adecuada a las circunstancias, que sea también flexible, que contemple todos los escenarios posibles, y que además de contemplar todos los escenarios posibles, pues pueda además tener esa factibilidad de resultado, ¿no? Porque nuevamente, y también siempre lo digo, a veces
nosotros los estrategas somos tildados de gente muy fría, pero es que nosotros nos tenemos que bajar de la nube de la esperanza, nos tenemos que bajar de la emocionalidad, porque al final los resultados es lo que en lo que al final se traduce en nuestro trabajo. Y si no hay resultados, pues al final quienes lo sufren es la sociedad, quienes lo sufren son tus votantes, quienes lo sufren son tus seguidores, y quienes lo sufren son tus inversionistas. Al final lo sufre todo el que estuvo en el proceso electoral. Pero qué interesante lo que estás diciendo, porque yo soy de la idea de que uno tiene que dosificar sus expectativas, siempre trabajar, analizar cada situación desde un criterio de realidad, hasta con sentido común muchas veces, ¿no? Que indica ciertas cosas, pero uno se niega a verlas por la pasión y deja de aplicar la razón. Entonces, ese enfoque del estratega es el que para mí debería tener toda una población, ¿no? Sí. Para no sufrir, para además poder incluso tomar mejores decisiones con la tranquilidad que sugiere, por ejemplo, María Corina. Pero justamente el liderazgo político, sea de oposición, de gobierno, whatever, o lo que sea, al final justamente lo que maneja es ese punto en particular de alimentar las expectativas, porque es así como la gente se mueve. Entonces, aunque sea con falsas promesas, ¿no? Un escenario real. Sí, no. O sea, aquí hay algo que es demasiado importante tomar en consideración. Evidentemente hay políticos que por supuesto prefieren alimentar las esperanzas a costa de lo que sea, así eso al final se traduzca en una movilización fructífera para ellos, pero no se traduzca en resultados necesariamente para esa población que se está movilizando por ti. Y hay otros en los cuales la estrategia está aplicada precisamente no solo para movilizar a estas personas, sino también traer los resultados a la mesa. Y eso, pues al final ya es algo que ocurre en lo que yo llamo el backstage político, que eso depende mucho del político o el partido político o el movimiento político que se esté presentando, y el voto siempre al final termina siendo un voto de confianza, o sea, termina siendo un salto de fe. Claro, un salto de fe, pero jugar con la esperanza también me parece cruel. No, y hemos vivido eso muchas veces, ¿no? Y es cruel. Y te genera además una gran frustración, más bien peor, la desmovilización y la desconfianza a ese liderazgo político. Exactamente. Lo cierto es eso, que también, y esto pues es al final una opinión muy mía. Uno de los errores que ha cometido la oposición es que ha pasado muchos años levantando la esperanza y las ilusiones de una sociedad venezolana sin tener la factibilidad de que van a tener resultados. Y eso se ve claramente en las estrategias puestas en escena. Entonces, lo cierto es que ahora lo lógico sería tener una estrategia que efectivamente tengas la factibilidad de que vas a tener resultados. Y sí se puede tener. O sea, no es fácil, porque yo siempre he dicho que no hay ninguna estrategia fácil, pero es una estrategia que tiene que ser muy bien pensada, que nuevamente tienes que bajarte de la nube rosada de la esperanza, tú como estratega, ¿no? O tú como ente operador, y hacer o mostrar cualquier escenario en el cual puedas tener los resultados y buscar la manera de llegarlos. Mira, una de las formas en las que yo hago muchísima estrategia que me ha funcionado en todos los sentidos es todos hemos jugado este jueguito cuando éramos chiquitos, que era como el laberinto, en el cual tenías que tratar de llegar hasta el final. Y lo cierto es que pues para poder hacerlo correctamente bien y no pasar por los obstáculos, lo lógico es comenzar desde el final. Entonces, ¿qué es comenzar desde el final? Posicionarte, por ejemplo, en el día D, en el peor de los escenarios en el cual perdiste, y decir por qué perdiste. Evaluar todos los escenarios posibles en los cuales puedes perder. Y después posicionarte en el día D y decir por qué ganaste, evaluar todos los escenarios posibles en los cuales ganaste. Y entonces hacer una estrategia adecuada en base a todo ese análisis que estás haciendo. Evidentemente esto además trae consigo tomar en consideración hechos históricos, la tradición, la costumbre, patrones sociales, limitantes, cantidad de cosas. No, y no solo eso, hasta sociedades espejo, que a nivel histórico tomar en consideración si tuviste alguna sociedad espejo en el pasado que haya pasado por algo realmente similar, cómo lo hicieron, qué fue lo que lograron, qué condiciones tú cumples dentro de eso que ellos vivieron, qué condiciones no cumples. Hay que hacer un gran análisis para poder hacer una gran estrategia que se pueda aplicar además
y buscar todas esas variables. Entonces, estás trabajando para varios procesos, como decíamos, varios escenarios electorales, y ya para cerrar te pregunto, en el caso de Venezuela, ¿te has activado desde el conocimiento que tienes justamente como estratega, especialista en comunicación política y en opinión pública? Ahorita no tengo proyectos en Venezuela. No. Lo estás viendo desde afuera como venezolana, sí, bueno, como también. venezolana. Y no te creas, en estos días me preguntaron que por qué trabajo tanto para Latinoamérica, que por qué no pongo mi conocimiento para Venezuela. Y lo cierto es que, bueno, en primer lugar, ahorita no tengo un cliente tampoco. ¿No se han interesado en este enfoque? Bueno, además que te estoy escuchando con detenimiento y digo, Dios mío, que la llamen. Y lo segundo es que también al mismo tiempo, ahí sí tendría que aliarme por completo con los socios que tengo, porque honestamente como venezolana yo sí le meto sentimiento a Venezuela, totalmente. Sí. Y yo tengo como premisa que lo primero para hacer una buena estrategia es que tiene que no dolerte. Porque en el momento en el que te duele ya te montas en la nube rosada de la esperanza y pues por supuesto pierdes el norte y pierdes el foco. No, hay que bajarse. Sí, me ha encantado hablar contigo, María Corina. ¿Te pueden seguir por dónde? ¿Tú compartes este tipo de información por tus propias redes o no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, en ex, antiguo Twitter, estoy negada a llamarle ex. Igual, nos pasa a muchos. Maco Roldán. Maco de María, Co de Corina, con C. Maco Roldán. Y en todas las redes soy así. Instagram también, Instagram no la uso tanto para política, realmente es una red muy personal. Sí, pero te seguiremos consultando sobre esto, pero que ya está montado, ya se anunció para el 28 de julio y de aquí a allá, pues lo que toca es correr. En el caso de la oposición veremos qué posición van a fijar, sobre todo en cuanto a la postulación, que es también programada para el 21 de marzo y bueno, toca decidir cuanto antes y entender pues, ¿no? Hacia dónde vamos, de qué manera, con qué estrategia, aunque algunas cosas no se revelen como bien sugiere María Corina dentro de su especialidad, esas cosas no se dicen. Al final, bueno, se van tomando las decisiones siempre que, por supuesto, además permitan aproximarse al logro de objetivos, en este caso una mayoría, pues cambios políticos para Venezuela. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. María Corina Roldán Robles, estratega, consultora política, CEO de la firma Battleground Solution, especialista en comunicación política y opinión pública. 1:44, vamos con música y en breve regresaremos tema nacional. Escuchan Gladys en Éxitos hasta las 3.